Y le invito, como ya se dijo al principio, a abrir sus Biblias en Efesios. Bien, retomando el estudio que estamos teniendo en esta carta. ¿Todos me escuchan bien? Dedito para arriba. Bien. Continuando con el estudio que estamos haciendo en esta carta. La sección que vamos a estar estudiando hoy, leyendo hoy, va desde el versículo 25 del capítulo 4 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Y un poco lo que esta sección pretende dar respuesta a la luz del contexto es que Pablo quiere de alguna forma demostrar o describir cómo se manifiesta el andar del nuevo hombre. ¿Sí? Versículos anteriores Pablo nos dijo y les recordó a sus lectores de una enseñanza que ellos ya habían recibido, que era en relación a que debían despojarse del viejo hombre, debían renovarse en el espíritu de su mente y debían vestirse el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso nos dijo el versículo 24, el previo al versículo 25 que vamos a estar comenzando hoy. Entonces es como que Pablo se imagina quizá una pregunta hipotética, es decir, bueno, Pablo, ¿en qué consiste que me tengo que vestir del antiguo hombre, vestirme del nuevo? ¿Cómo se manifiesta, cómo se caracteriza este nuevo hombre del cual yo me debo vestir? Pablo quizás nos ha dado algunas señales previo a esto. El versículo 24 dice que este nuevo hombre se caracteriza por la justicia y la santidad. Pero para ser más específico, Pablo ahora nos va a dar una serie de, casi una lista, una enumeración de características que deben caracterizar, valga la redundancia, al nuevo hombre, que deben caracterizar la nueva vida en Cristo, el andar digno del creyente. Ahora es interesante notar que Pablo, esta lista que nos va a dar acá, no es una mera lista, no es una lista, podríamos decir, original de Pablo. De hecho, uno revisa la ética práctica de Pablo en el Nuevo Testamento y Pablo no tiene directrices concretas en cuanto al andar creyente. A los Gálatas les dice, les describe los frutos del Espíritu de una forma, en Filipenses describe otras, en Colosenses describe otras, en Romanos otras características en cuanto al andar práctico. Es como que Pablo, según su audiencia, adaptaba o acondicionaba el andar que los creyentes debían tener a la luz quizás de posibles influencias que tenían la cultura, la sociedad de aquel entonces. Y las listas de vicios y virtudes como las que tenemos acá no eran algo extraño. Los estoicos desarrollaban sus listas, los filósofos desarrollaban listas, pero con el propósito de ellos poder plantear o ofrecer a las personas una respuesta a cómo es que debe, cómo se caracteriza una persona que vive plenamente. El hombre, cómo debe vivir el hombre de manera plena. Esa era un poco la pregunta que pretendían responder los filósofos con las listas de vicios y de virtudes. Pretendían describir cómo el hombre podía alcanzar su plenitud por medio de su ética. Y estas listas son hay comentaristas que citan otras listas que no las voy a citar, pero hay muchos paralelos, ¿sí? con otras listas. Ahora, a diferencia de eso, Pablo no está dando simplemente descripciones o una lista de qué cosas uno tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer, como si fueran unos nuevos 10 mandamientos. Y a lo que quiero enfatizar hoy no es tanto a lo que debemos hacer, sino por qué lo debemos hacer, ¿sí? Y Pablo acá no nos va a dar, como dije yo recién, algo concreto y total de todo lo que uno tiene que hacer y no hacer en la vida cristiana, pero sí Pablo nos va a dar en este pasaje ciertas directrices en las cuales se debe manifestar el andar del nuevo hombre. Si antes el hombre, el viejo hombre que describía Pablo era gobernado quizás por la antigua naturaleza, por aquellos deseos que corrompen y que engañan,
ahora Pablo nos ha dicho de que debe renovarse y debe vestirse el nuevo hombre. Y lo que refleja este pasaje es justamente eso, un despojarse de algo y un vestirse de otra virtud, de otro hábito, de otra actitud. Y quizá en respuesta a esta pregunta, el título del día de hoy que se compartió ayer sirve como de spoiler, ¿no? Ya sabemos a qué vamos a apuntar, que el andar de este nuevo hombre se caracteriza porque imita a Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios lo rescató, le dijo en Levítico capítulo 20, versículo 26, y es una exhortación que se repite a lo largo del Pentateuco, ¿no? Y del Antiguo Testamento, y les dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, os he santificado de los pueblos, para que seáis míos. Entonces el hecho ya de que un pueblo pertenezca a Dios lo deja como en la obligación moral de tratar de imitar ahora a ese Dios. Y la misma exhortación nos hace Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 14, escribe: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos, en este caso a Pedro, vemos a Jesús mismo diciendo: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, o hablando de la perfección, cuando escribe en Mateo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, en relación al amor a los enemigos. Hay como una idea de ahora imitar a Dios, pero no en todos, y a veces es medio ambiguo y general esta declaración, pero queremos también ser explícitos o describir en qué formas debemos imitar a Dios. Debemos imitar a Dios en que Él es todopoderoso, ¿acaso? En que Él es soberano y que Él podemos decretar sobre nuestras circunstancias, y porque somos como Dios, entonces las cosas, las circunstancias se van a someter a nuestra voluntad. No, y eso es lo que queremos describir hoy. ¿Cómo se manifiesta? Si la idea un poco es ser conformados a la imagen de Cristo, ¿no? A la imagen, y según las características de Dios, queremos responder entonces cómo se manifiesta un andar que imita a Dios. Más que describir entonces reglas y normas, Pablo acá nos va a dar directrices de cómo se debe manifestar esta imitación a Dios, ¿sí? Y el versículo 24: el nuevo hombre, dijo Pablo, es creado según Dios, o sea, en conformidad a Dios, según las virtudes de Dios, y por eso describe la justicia y la santidad. Entonces vamos a ver dos divisiones. No es una división inerrante e infalible, ¿sí? Muchos comentaristas proponen distintas divisiones para este pasaje y es difícil encontrarle la lógica a Pablo acá, pero considerando estas cosas, ¿no? Directrices en cuanto a cómo se manifiesta este andar del nuevo creyente, vamos a ver dos puntos generales, y es que el andar que imita a Dios se manifiesta buscando la edificación de otros, y se manifiesta buscando la unidad con otros, y eso está también en conformidad con el contexto del capítulo 4 de Efesios. Así que vamos a leer antes de comenzar. Dice Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así vamos a orar nuevamente. Señor, gracias damos por este día, gracias damos por, Señor, tu bondad, tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tus cuidados, Señor, porque podemos gozar de salud, gozamos de bienestar. Señor, no nos falta nada de lo necesario y lo esencial, y en lo material ni en lo espiritual, Señor. Si bien anhelamos congregarnos, Señor, tú no nos privas del alimento espiritual de tu palabra, y queremos ser alimentados por ella, ser transformados por ella, ser corregidos. Señor, que podamos considerar estas exhortaciones prácticas en cuanto a nuestro andar, en cuanto a lo que debemos perseguir con nuestra vida, y podamos ser cada día más semejantes a ti, a la luz de quien es Jesucristo, Señor. Rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude a entender, Señor, nos ayude a obedecer, nos ayude a mostrarnos nuestro pecado, a revelar si hay pecado en nosotros, que pueda ser expuesto a la luz de tu palabra, y que podamos reconocerlo y señalarlo y decir eso es pecado, y despojarnos de aquello, Señor, y buscar lo que a ti te agrada, Señor. Rogamos tu ayuda, tu auxilio, Señor, en esta mañana, a cada uno de mis hermanos, a mí, Señor, a poder compartir y servir tu palabra, Señor, de manera clara. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta un andar que imita a Dios? En primer lugar, buscando la edificación de otros. Sí, versículo 25 dice, por lo cual, y esta palabra nos conecta de manera lógica lo que Pablo va a comenzar a decir en esta sección con lo que ya dijo antes. Y como dije al principio, Pablo pretende dar respuesta a describir cuál es el resultado lógico de entender que yo me debo despojar del viejo hombre y que me debo vestir del nuevo hombre. ¿Qué es lo que se debe ver de manera lógica? ¿Cuál es el resultado esperado de esto? Lo que describe y lo que acabamos de leer describe de que tiene que haber un cambio de dirección en nuestra manera de vivir y que sea visible. Todo lo que Pablo describe acá son cambios. Iba para allá, ahora tenés que ir para allá, y tiene que ser visible. Pero como dije al principio, la idea de estas declaraciones, de estas exhortaciones, es Pablo darnos directrices con las cuales nosotros también podamos evaluar otras actitudes, otras actividades, otros hábitos, y podamos de alguna forma añadir a estos y evaluar qué hábitos son acorde al nuevo hombre y qué hábitos no. Y entonces el por lo cual nos describe esto, un resultado de lo anterior, puesto que debemos despojarnos del viejo hombre, renovar en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Como resultado entonces se debe manifestar algo. Y estas manifestaciones que va a describir Pablo, recordemos, buscan direccionarnos a hábitos que buscan la edificación de otros. Lo que va a describir Pablo acá son esos hábitos que buscan la edificación de otros. Y dentro de esos hábitos, el primero de ellos en el versículo 25 es promover la verdad. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Esta es una cita directa a Zacarías capítulo 8. Y Pablo nos describe acá aquello que debemos despojarnos, y usa la misma palabra que usó en el versículo 22 cuando dijo despojaos del viejo hombre. La misma acción repite acá. Si bien nuestra versión Reina Valera dice desechando la mentira, en realidad usa la misma palabra griega y dice despojándose de la mentira. O sea, asocia la mentira con algo que es característico al antiguo hombre. Entonces todo lo que Pablo va a describir acá en cuanto a despojar, en cuanto a desechar, en cuanto a quitar, Pablo lo asocia de alguna forma a lo que es
perteneciente al viejo hombre, ¿sí? Y no es muy... no hace falta dar mucho argumento para describir de que la mentira es algo malo. ¿Sí? El Nuevo Testamento habla de que Satanás, el diablo, en Juan 8:44 es mentiroso y es padre de mentira. El mismo apóstol Juan, en capítulo 2 de su primera epístola, versículo 21, dice: ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, la mentira está asociada a Satanás, procede de Satanás, y yo me tengo que deshacer de esa mentira, porque cada vez que yo hablo mentira, estoy de alguna forma tomándolo del viejo hombre, tomándolo de Satanás, y lo estoy usando, quiera o no, de manera que va a perjudicar, y eso es algo importante, va a perjudicar la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que Pablo está hablando en el contexto del andar de los creyentes entre sí, ¿sí? No tanto con inconversos, sino con relaciones dentro de la iglesia, que, como vimos a la luz del versículo 16, este cuerpo, esta iglesia recibe el crecimiento según la actividad propia de cada miembro. Entonces es importante andar digno, es importante ya no andar como los gentiles, es importante vestirme del nuevo hombre, es importante desechar la mentira, porque la edificación del cuerpo depende de mi actividad en el cuerpo. Entonces, si yo hablo engaño, hablo mentira, no va a aportar para la edificación. De hecho, Pablo dijo que los falsos maestros usan el engaño, el error, y los creyentes, en el versículo 14, que son inmaduros, que son niños, son llevados, son arrastrados por esta mentira. Entonces, imagínense si su cuerpo, si el cuerpo humano, su cuerpo, funcionara, se mintiera a sí mismo. Imagínense que si usted pone la mano en el fuego o en el agua caliente y su cerebro dice que está fría, va a producir un daño en su mano. Entonces, esto es una ilustración muy, muy básica de qué es lo que pasa con la mentira. Si yo miento, y no solo no mente que yo miente, sino Pablo nos está exhortando también acá a que no solo desechar la mentira, sino hablar la verdad. Entonces, no solo el hablar mentira, sino el no hablar la verdad entorpece el correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces, Pablo da dos exhortaciones. En realidad, en el texto hay una sola exhortación, y es hablar verdad, y el desechar la mentira es la forma en la que yo llevo a cabo esa acción. Entonces, yo despojando la mentira, pero también hablo la verdad. Y muchas veces es fácil comportarse de una forma que no hablamos mentira, no hablamos engaño, no usamos de artimañas con la gente, con los hermanos, pero tampoco hablamos la verdad, tampoco decimos la verdad. Y Pablo nos quiere exhortar a que la verdad, el contenido de lo que nosotros comunicamos, debe ser la verdad, porque eso aporta al crecimiento. Nos dijo en el versículo 15: siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces, esta responsabilidad de hablar la verdad, fíjense que dice hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, esta es una responsabilidad para todo creyente. No es una responsabilidad para los que enseñan, para los que están en roles quizás de liderazgo o que hablan mucho. Hasta para los creyentes más callados es una responsabilidad. Todo aquel que se identifique como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, es decir, todos los creyentes, todos los que creen en el Evangelio, tienen la responsabilidad de hablar la verdad. No solo de callar la mentira, sino de hablar la verdad. Es una manifestación, por así decirlo, de cómo se ve el nuevo hombre, cómo se ve el creyente. Somos miembros los unos de los otros. Ahora, piense esto. Todas estas, yo pensaba esto mientras estudiaba, todas estas declaraciones, exhortaciones, imperativos de Pablo son dados a justamente eso, en relaciones entre creyentes, a miembros. Y podríamos ponerle un título a esta sección, o podríamos hacer un copiar-pegar para un pacto de membresía, y decir, bueno, yo me comprometo, como estamos viendo membresía en la semana, me comprometo a desechar la verdad, desechar la mentira y hablar la verdad.
Piense que bueno sería que nos comprometamos a eso como miembros, porque son imperativos y exhortaciones que Pablo da a creyentes dentro de la iglesia. Entonces, deberíamos tomar todo esto que acabamos de leer y copiar y pegar en un pacto de membresía y comprometernos como miembros a vivir y a obedecer todas estas exhortaciones. Entonces buscamos la edificación del otro, y esto lo hacemos al promover la verdad. No solo callar la mentira, sino promover la verdad. Versículo 26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La segunda forma en la que nosotros buscamos la edificación de otros es limitando el enojo. Y acá hay mucha, a veces malinterpretación, mucha confusión, mucho mal uso de este versículo. Muchos lo ven como una exhortación a mirá, nos dice que me tengo que airar. Entonces es bíblico airarse, es bíblico enojarse. Y muchos comentaristas hacen una teología de esto y hablan de que, bueno, Dios aira por el pecado, Jesucristo se airó, y acá dice airar, entonces yo me tengo que airar también por el pecado, y puede ser que eso tenga parte de verdad, de que vamos a airarnos por el pecado, pero acá un estudio de la palabra es muy útil para comprender lo que Pablo dice, y debemos entender que este imperativo es un imperativo pasivo. Y es algo a veces complicado de entender. Lo vimos en el capítulo 4, al principio, cuando vimos de que debíamos soportarnos, y era un imperativo pasivo, y que este imperativo involucraba una acción pasiva. O sea, la acción que se debe realizar, el sujeto es pasivo, no hace nada. El sujeto recibe la acción. Entonces, quizás para ejemplificar, cuando uno habla de voz pasiva, voz activa, a veces uno no quiere confundir a la gente, pero a veces ilustra un poco lo que Pablo está diciendo acá. Si yo digo, Darío golpea la pelota, Darío está siendo activo en la acción de golpear a la pelota. Darío ejecuta la acción de golpear. Ahora, si yo digo, la pelota es golpeada por Darío, en este sentido la pelota es pasiva en la acción porque recibe la acción de golpear. ¿Se entiende? Y en este sentido este imperativo es un imperativo pasivo. Es decir, no se nos está mandando a hacer algo, sino se nos está mandando a recibir algo. Y es posible, y yo lo interpreto de esta forma, según el contexto, de que Pablo está exhortando a como diciendo, sean airados. Es como un imperativo de permiso, de consentimiento. Es como que Pablo dice, permitan, consientan que se los cause a ira, se los cause a enojo. Que esto va a pasar. Pablo entiende de que vamos a airarnos, a enojarnos, y Pablo dice, permitan eso, pero no pequen, dice. Pero no pequen. Airaos, entonces, sean airados, permitan, consientan con esta acción, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y muchos se esfuerzan y gastan páginas en tratar de fundamentar de qué forma el hombre se puede airar, cuando lo que Pablo está haciendo acá es limitando justamente la ira. Y más adelante va a decir en el versículo 31, quítese vosotros toda amargura, enojo e ira. Quítese toda amargura, toda ira, todo enojo. Entonces a la luz del contexto, Pablo no está motivando el enojo. Pablo lo que está haciendo es motivando casi como un soportar el enojo, un permitir pero no pecar. Y si lo vemos también a la luz del contexto, ampliamos quizá el rango de contexto y vemos no solo este pasaje de Pablo diciendo quítese toda ira, Santiago mismo dice en su epístola que todo hombre sea tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces la ira de por sí, o la misma exhortación de Pablo más anteriormente a ser pacientes, a soportar, es un llamado a ser lento para la ira, es un llamado a no expresar a veces o a no dar lugar a la ira. Entonces es contradictorio que ahora Pablo diga no, aírense, porque tampoco hay nada que Pablo nos diga en cuanto a qué debo airarme, sino justamente lo contrario, está diciendo que no debo hacerlo. Permitan entonces como ser airados pero no
pequen. En Proverbios también se nos habla, y voy a leer algún, simplemente uno, Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice: mejor el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el versículo Proverbios 27, versículo 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 29, 8: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. Versículo 11: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, a la luz quizás de una enseñanza más general, la ira no es algo que se nos promueva a hacer, sino algo más que se nos exhorta a controlar. Y eso es lo que está haciendo acá Pablo. Reconoce de que vamos a irarnos y consciente, dice, consientan con eso, pero no pequen. Entonces, el énfasis en este versículo no es un permiso a irar, sino un límite a la ira, un límite al enojo. Dice: no pequen, no se ponga el sol y no den lugar al diablo. Así que la ira debe ser evitada a toda costa, ¿sí? No hay, aparte de, si uno piensa, siempre que nos airamos, siempre que nos enojamos, siempre tenemos motivos correctos para justificar nuestro enojo, para justificar nuestra ira. Entonces, siempre a la luz de nuestros propios ojos la ira va a estar bien, pero el Señor la condena. Incluso cuando si decimos, bueno, nos debemos airar contra, no sé, los que abortan, los que promueven ese tipo de cosas, contra los que, no sé, se rebelan contra la verdad de Dios. La enseñanza principal y donde hay más énfasis en el Nuevo Testamento es amar a los enemigos. Entonces, hay como un sentido en la balanza de más peso en cuanto al amor, al soportar, que al que recibir o al que actuar con ira. Así que no pequen. Pablo nos advierte acá del peligro de la ira. Prolongar, no limitar la ira, prolongar la ira puede dar lugar al pecado. Si no se limita la ira, como dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, puede dar lugar al diablo, puede dar lugar a que el diablo entre en mi corazón y me tiente a pecar de alguna forma contra mi hermano, o que el dar rienda suelta a mi ira tiente al otro hermano a pecar en algún sentido. Y Pablo nos dice más adelante en Efesios de que debemos resistir al diablo. Usando toda la armadura de Dios debemos resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces el diablo, un agente activo que anda buscando en qué manera acecharnos o darnos tropiezo o tentarnos, y si nosotros no limitamos la ira, entonces damos lugar a que el diablo obre entre nosotros. Y si lo que queremos buscar es la edificación y yo me airo, poco voy a poder aportar a ellos. Por eso Pablo nos dijo ya al principio de que debemos ser pacientes, mansos, ¿sí?, en amor con todos, en humildad, todas actitudes contrarias a lo que obra la ira. Sí, hay un comentarista que dijo en relación a esto, a la frase de no dar lugar al diablo, él describió de que en realidad esta como advertencia debería, y es aplicable no solo a la ira, sino a cualquier comportamiento del antiguo hombre, a la mentira, a la sensualidad, a la impureza, a todo tipo de actitudes o de obras que caracterizan al antiguo hombre. Permitir ese tipo de cosas en mi vida da lugar al diablo. No solo la ira, sino también otro tipo de actitudes. Este comentarista dijo: el comportamiento pecaminoso que no se controla al final acaba por dar paso a que el enemigo consiga sus objetivos de entorpecer la obra santificadora de Dios. Entonces, no solo esto se aplica a la ira, sino a cualquier otro comportamiento pecaminoso. Así que Pablo, más que exhortar a que seamos airados, promueve casi como un llamado a la paciencia
en medio de circunstancias que nos van a incitar al enojo o a la ira. Entonces, en vista de buscar la edificación, Pablo dice, permitan ser airados, pero no pequen, limiten el enojo, que no se ponga el sol, eso quiere decir, limítenlo, que no se prolongue, y no dé lugar al diablo. La tercera forma en la que buscamos la edificación es el versículo 28, proveyendo a quienes tienen necesidad, ¿sí? Proveyendo para las necesidades materiales. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el texto dice el que hurtaba, pero en realidad Pablo está hablando de una acción que está ocurriendo en el presente. Y no necesariamente es que entre los creyentes en Éfeso había gente que estaba robando o estaba hurtando, sino quizás lo pone como una condición. Si hay alguien que lo está haciendo, ya no lo haga, ¿sí? Esa es la idea. El ladrón, el que esté robando, ya no lo haga. En contraste, si vamos a esta idea de dejo la mentira, busco la verdad, dejo la ira, la controlo, dejo de robar, en contraste a eso, entonces dice trabaje, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y la palabra acá trabajar es una palabra que denota que denota el resultado de un esfuerzo, de un agotamiento y de una fatiga producto de un trabajo o de una actividad ardua, ¿sí? Lleva Pablo como que diga, trabaje, esfuércese, fatíguese, agótese, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Esa palabra la usa Mateo en el capítulo 11, versículo 28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ese trabajado lleva la idea de este agotamiento, de esta fatiga, en que la persona clama por descanso, por así decirlo. Y Pablo dice y promueve en este versículo a que las personas ya no estén robando, sino que trabajen, que se esfuercen, que se fatiguen haciendo algo. Y ese algo dice trabajando, de hecho la palabra esa ahí puede ser traducida como produciendo o trabajando con sus manos en lo que es bueno, ¿sí? Produciendo algo bueno, haciendo lo que es bueno. Quizá en contraste a que con sus manos antes robaba, hacía lo malo, ahora dice no, esfuércese pero haciendo lo bueno, no haciendo lo malo. Y lo importante o el énfasis de Pablo en esta exhortación, o el objetivo, el deseo que Pablo busca con esta exhortación, dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que Pablo no dice, y muchos, esta exhortación al trabajo era algo general y normal en el primer siglo. La gente, los filósofos, la cultura en sí se exhortaba al trabajo, veía como algo bueno, pero un acercamiento a veces quizás humanista a esto diría, bueno, el que roba, ya no robe, trabaje, así puede suplir sus necesidades y no va a tener que robar. Pero Pablo no dice eso, dice que el trabajo no es en sí, no es un fin para mí, sino para compartir. Y eso es lo que Pablo dice acá. Y es una exhortación no tanto para los que robaban, sino para los que trabajan y no comparten. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces hay necesidades materiales que las personas deben buscar, proveer y suplir. Y Pablo, la idea esta de compartir denota un deseo, o Pablo ve esto como un deseo que sea cumplido en la comunidad de creyentes. Pablo espera que aquellos que trabajan o que no lo están haciendo se conviertan en gente que sean medios de provisión para los que necesitan. No medios de que absorben recursos de otros, sino que proveen. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4 versículo 23. Narra lo siguiente, versículo 32, Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma,
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Tremendo, la descripción acá es que no había entre ellos ningún necesitado. Entonces, es posible que Pablo tenga en mente acá este fin, de que en la iglesia, en la comunidad de creyentes, llegue a practicarse tal amor práctico, que no haya entre ellos nadie que tenga necesidad. O la evidencia de que haya alguien necesitado, de alguna forma manifiesta de que los creyentes no están actuando para edificación, no están actuando quizás en amor, no están viviendo de manera viva su fe, como dice Santiago, el que tiene en Santiago capítulo 2, lo voy a leer. Capítulo 2, versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces es posible que Pablo acá esté haciendo una exhortación a un practicar la fe en vistas a edificar, amar, a proveer a otros. Juan dijo en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y después dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es posible que Pablo esté haciendo esta exhortación a que con nuestros recursos o nuestra práctica busquemos, al fin de cuentas, vivir un amor práctico, una fe viva y real, pero que busca, como dije al principio, la edificación. Y ahora voy a explicar por qué englobé todo esto dentro de esta categoría de que el andar que imita a Dios se manifiesta en la edificación de otros. Entonces, esta edificación de otros se manifiesta promoviendo la verdad, como vimos, se manifiesta limitando el enojo, se manifiesta proveyendo para las necesidades materiales, y en cuarto lugar, se manifiesta proveyendo para las necesidades espirituales. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo repite algunas palabras en cuanto al versículo 28. Pablo repite acá la palabra buena, la misma palabra en el griego. El que robaba ahora tiene que trabajar haciendo lo bueno. Pablo dice que debemos ahora hablar palabras buenas. Pablo dijo que debemos dar o compartir con el que padece necesidad. Acá tenemos que dar gracia a los oyentes. Pablo dijo de que hay gente que padece necesidad, y acá dice que hay una edificación que es necesaria. Entonces hay como un paralelo de cosas que Pablo busca quizás asimilar o no, pero la idea acá es esta: es compartir ya no necesidades materiales, físicas, sino aquellas necesidades espirituales. Y esto lo hacemos por medio de nuestras palabras. ¿Sí? Dice ninguna palabra. En realidad, en el texto original dice literalmente: toda palabra corrompida no esté saliendo de vuestra boca. O sea, la idea es la misma: es ninguna palabra esté saliendo, o toda palabra corrompida no esté saliendo de vuestra boca. Y la palabra acá corrompida lleva la idea de algo, tiene distintos significados, ¿sí? Puede significar algo podrido, algo putrefacto, puede estar implicando un lenguaje sucio, o puede estar implicando algo que es carente de valor, ¿sí? Es la palabra que Jesús usó en Mateo capítulo 7 para describir el fruto del árbol malo.
Mateo 7:17, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y este fruto malo habla de frutos podridos, frutos sin valor, frutos que no sirven. ¿Sí? Un fruto malo es un fruto, quizás no tiene sabor, quizás se ve bien, pero quizás una manzana, uno ve, qué linda la manzana, y la vas a comer y no tiene sabor, o está harinosa. Es como decepcionante ver algo tan a veces tan deseable y después lo comes y no tiene sabor, es carente de valor. Y también esta palabra la usó Mateo capítulo 13, versículo 48, para describir un pescado en mal estado. Mateo 13, 48 dice: y una vez llena, en cuanto me parece que a la red que habían echado para pescar, la sacaron a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo, lo que posiblemente en mal estado, lo que no tiene valor, se desecha, lo echan. Entonces Pablo puede estar acá describiendo las palabras corrompidas como algo sin valor, algo simplemente vano, que quizás se ve muy lindo, se oye muy lindo, pero no tiene valor. O puede estar describiendo algo literalmente corrompido y algo literalmente podrido y sucio. Entonces, ya sea cualquiera dentro de este aspecto de palabras sin valor o de palabras totalmente sucias, Pablo dice que no deben salir de nuestra boca. No deben salir de nuestra boca, sino lo contrario, dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En contraste con lo malo, Pablo describe que hay algo bueno que podemos hacer salir de nuestra boca, y que eso bueno va a estar determinado con lo que dice acá, para la necesaria edificación. Entonces, antes de hablar algo, antes de hablar una verdad, antes de compartir cualquier cosa, debemos preguntarnos: ¿esto va a aportar para la edificación del que me está oyendo? Y Pablo dice acá que esta edificación es necesaria. Dice, para la necesaria edificación. Entonces, muchas veces ignoramos, pasamos por alto esto de que en nuestro contexto o en nuestras relaciones, en nuestra comunidad de creyentes, hay una edificación que es necesaria. Hay necesidad de edificación. No solo necesidades materiales, sino una aún más importante, y es necesidades espirituales. Y en este sentido, todos tenemos distintos tipos de necesidades, diversas, a veces conflictos, aflicciones, situaciones, circunstancias que nos hacen estar en un estado de necesidad espiritual, de necesitar ser edificados. El hecho mismo de que seamos parte de un cuerpo que está edificándose, y que esto no se va a completar sino hasta que el Señor regrese, nos hace pensar de que esta edificación siempre es necesaria hacer. Y esto nos exhorta porque somos muy prontos, muy rápidos para a veces compartir quizás un chiste, un meme, ¿sí? Lo hacemos mucho por WhatsApp, por las redes sociales, y a veces, y Pablo lo que está haciendo acá es como un llamado a una actitud activa, ¿sí? En buscar proveer aquello que es necesario. Pablo nos dice: hay una necesidad que es necesaria, hay una edificación que es necesaria, y debemos buscar proveer con lo que hablamos, suplir entonces esta edificación. Entonces, con nuestras palabras podemos estar entorpeciendo el crecimiento de nuestro hermano. Quizás no estamos hablando mentira, quizás no estamos hablando algo una herejía, no estamos hablando algo corrupto, pero el hecho de no hablar la verdad, el hecho de no ser activos, no me sale la palabra, el hecho de no ser diligentes en hacer, en buscar proveer conscientemente para esa necesidad, nos hace a veces ignorar y actuar y ser a veces negligentes en cómo usamos nuestras palabras. Entonces los creyentes pueden y los creyentes deben proveer
para la edificación espiritual. Entonces piense, quizás usted no tiene los recursos, quizás no todos tenemos los recursos como para proveer para la necesidad material de alguien, pero todos tenemos palabras, todos tenemos bocas, todos tenemos la posibilidad de compartir para la necesidad y la edificación espiritual de otros. Entonces cuando hablamos conforme a la verdad, conforme a lo que el Señor nos enseña, podemos estar ayudando al crecimiento de aquellos que nos oyen. Así que este es un llamado a la intencionalidad al hablar con gracia o para la edificación. Entonces yo englobé estas 4 cosas: el promover la verdad, el limitar el enojo, el proveer para las necesidades materiales y las necesidades espirituales dentro de la categoría de un andar que busca la edificación de otros, porque Pablo comienza hablando de que somos miembros los unos de los otros y termina en este versículo hablando de que hay una edificación que es necesaria. Y estas 2 cosas se encierran, sirven como un sándwich, por así decirlo, de una verdad que Pablo ya nos dijo antes, en el versículo 16, de que según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces esta idea de miembros y edificación nos hace pensar en el cuerpo de Cristo que necesita edificarse según su propia actividad. Y dentro de esas actividades que Pablo promueve están la verdad, limitar el enojo, proveer para los que necesitan y hablar aquello que aporta a la edificación. Y otra vez, esta lista no es exhaustiva y podemos entonces después identificar otro tipo de actividades, otro tipo de hábitos dentro de aquello que provee edificación y añadir a esta lista quizá otras cosas. Pablo no es exhaustivo en todo lo que describe, pero si consideramos el edificar a otros, podemos entonces evaluar otras actividades conforme si sirve a edificación o no. Y la segunda parte que vamos a ver, que el andar que imita a Dios se manifiesta entonces buscando la edificación de otros, y en segundo lugar buscando la unidad con otros. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Pablo nos da acá una advertencia, y hay mucha discusión a qué se refiere Pablo con qué es en realidad lo que contrista al Espíritu Santo. Y ya el hecho mismo del contexto nos hace pensar de que este contristar al Espíritu Santo tiene que ver con toda actividad que estorbe o imposibilite la unidad entre los creyentes. Entonces, si uno piensa la mentira, la ira, el robar y el hablar un lenguaje corrompido, o lo que sigue a continuación, el versículo 31, en cuanto a la amargura, el enojo, la ira, la gritería, son cosas que van a estorbar tanto la unidad del creyente como su edificación. Y a la luz de lo que Pablo ha dicho antes en este capítulo, en el versículo 3, nos dijo: debemos estar solícitos, y esto lo hace describiendo el andar que es digno de Dios. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces toda aquella actividad, toda aquella actitud que no aporta la edificación o que no aporta la unidad, que corrompe esta unidad, contrista al Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que contristar al Espíritu Santo lo hacemos a veces lo vemos más como una idea mística de quizá una actitud mía, de quizá el Espíritu me dice que haga algo, tuve esta intención y no la hice, o no sé, o mantuve cierto pecado y eso contristó al Espíritu Santo. Pero la idea acá, y está puesto este versículo en este contexto de actitudes o actividades que buscan promover la edificación y la unidad, es justamente eso, de que el Espíritu Santo es contristado cuando estas cosas no suceden. Entonces Pablo da esto como una advertencia, entiendo yo, para decir que la unidad, en el sentido de que estamos buscando la unidad con otros, imitando a Dios, nos advierte de que esta unidad es del Espíritu, como dijo en el capítulo 4, versículo 3, esta unidad que debe ser guardada con solicitud y esfuerzo. Entonces todo aquello que estorbe, imposibilite la unidad o un relacionamiento armonioso entre creyentes es de aflicción o de contristación al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Entonces, quizás nos da una advertencia, y también la esperanza de que, a diferencia quizás del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo por ahí se podía alejar de la persona que pecaba, acá nos dice que de que fuimos sellados, y nos remite el primer capítulo de Efesios que leímos hoy, de que al creer fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día o para el día de nuestra redención. Entonces hay, de manera como esperanzadora, aún en medio de la desunión y la falta de edificación, el Espíritu Santo no nos deja, no perdemos la salvación, ¿sí?, cuando hacemos esto, pero el hecho mismo de la presencia de Él nos hace considerar esta unidad que debemos guardar. Entonces nos advierte de que esta unidad es del Espíritu, y buscamos la unidad también, versículo 31, al quitar lo que estorba, entonces una comunión armoniosa. Dice versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y muchos tratan a veces de describir, ¿sí? Es inútil quizás describir las diferencias entre cada una de estas. Algunos ven progresión como la amargura más como un sentimiento interno de resentimiento, y al final la maledicencia ya como un hablar, ¿sí? La palabra ahí blasfemias literalmente, y habla de un hablar de vituperio, un hablar hiriente o burlesco. Entonces, ya sea que esta actitud se manifieste internamente o externamente, Pablo como que ata todas estas cosas con la palabra toda. Entonces, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia debe ser quitada de entre nosotros. Y esto aporta un poco la idea de que Pablo no está exhortando en el versículo 26 a airarnos, ¿sí? Porque ahora describe que toda ira debe ser quitada. No hace una evaluación, bueno, esta ira es buena, esta ira es mala. No, dice toda ira. Toda ira debe ser quitada, todo resentimiento. La palabra enojo lleva la idea de algo, de rabia. La palabra ira lleva un sentido como de un enojo vengativo. Entonces vemos como un progreso. A veces, ¿qué pasa cuando nos airamos y no lo limitamos? Damos lugar a que este enojo progrese, avance, aumente, y ya el enojo, la ira se va a convertir en rabia, se va a convertir en algo vengativo, en resentimiento contra mi hermano, y finalmente a veces a hablar de manera quizás calumniadora contra él. Y estas cosas estorban la comunión armoniosa que debe ser guardada. Y en contraste a esto, versículo 32, antes dice, al contrario, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, buscamos la unidad entre otros, ¿sí? El andar que imita a Dios se manifiesta buscando la unidad con otros, al considerar que esta unidad es del Espíritu, al quitar lo que estorba una comunión armoniosa, y al practicar un perdón constante. Versículo 32 dice, estén siendo benignos. La idea ahí es de una acción constante que debe convertirse quizá en un hábito, en una práctica a desarrollar. Estén siendo benignos unos con otros y misericordiosos. Y lo interesante es que estas dos palabras describen atributos de Dios. La benignidad, dice el salmista en el Salmo 34:8, la benignidad de Dios es algo que Él invita a que podamos probar y gustar. Dice, probad y ved, gustad cuán bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. En el Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos. En Romanos 2:4 dice que la bondad, la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Entonces, tanto la benignidad, la misericordia, ¿sí?, son atributos divinos, son atributos del Señor, son atributos que nosotros hemos gustado y hemos probado si somos creyentes. Y ahora se nos manda a imitar, a replicar, que esos atributos o esas actitudes que hemos recibido, ahora las extendamos para promover la unidad. Entonces, antes estén siendo benignos, estén siendo misericordiosos, y la pregunta es cómo se manifiestan estos atributos, cómo es que se hace, cómo es que se desarrolla esta actividad. Pablo dice, perdonándoos unos a otros.
Y acá esta palabra está en un imperativo presente, que significa que esto debe ser un hábito continuo para todo creyente. O sea, en todo momento de nuestra vida tiene que estar ocurriendo. Estén perdonándoos unos a otros. La manera en la que imitamos a Dios en cuanto a ser benignos, en cuanto a ser misericordiosos, es practicando un perdón constante. Y Pablo también nos da el modelo. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y tres implicaciones, tres descripciones o características podemos dar en cuanto a este perdón que debemos imitar. En primer lugar, este fue un perdón iniciado por Dios, ¿sí? Dios es el que ejecutó esta acción, Dios es el que comenzó esta acción. Dice, Dios os perdonó a vosotros. Si lo ponemos en lenguaje técnico, Dios fue el sujeto activo de la acción de perdonar. Por tanto, nos invita, si debemos imitar a Dios, ser misericordiosos, siendo benignos con otros, debemos imitar esta iniciativa, esta actitud a veces, ¿cómo se dice? De ser activos, ¿sí? Ser intencionales en el perdón. Entonces, si Dios fue intencional en perdonarme a mí, entonces yo considero eso, y entonces la forma en la que yo muestro la benignidad, la misericordia con otros, es también siendo intencional con el perdón. En segundo lugar, fue un perdón total, fue un perdón completo. Pablo ve la acción como algo total, ¿sí? Como algo que fue ocurrido. La idea es como algo que fue completado en el pasado, de manera total en el pasado. No fue algo que se tiene que completar, no es algo que se está desarrollando. La idea es que Dios ya nos perdonó de manera total en Cristo. Entonces nosotros deberíamos evidenciar la benignidad y la misericordia con otros, perdonando también de manera total, de manera completa, a quien me causa un agravio, a quien peca contra mí, intencionalmente o no. En tercer lugar, fue un perdón que se basó en el mérito de otro. Dice, Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces fue en base al mérito de Cristo. Dios no nos vio a nosotros y vio algún mérito, ni siquiera vio nuestro arrepentimiento como un mérito para perdonarnos, sino que consideró por medio de nuestra fe en Cristo, los méritos de Cristo, para así darnos el perdón. Y podemos pensar en muchas otras aplicaciones. Esto es simplemente lo que sale del versículo, pero pensemos en esto a la hora de evidenciar benignidad, misericordia entre hermanos, promoviendo la unidad. Es que lo hacemos practicando el perdón, un perdón activo, un perdón intencional, un perdón completo, y un perdón que lo hacemos en base al mérito de otros. Entonces, si usted tiene falta de motivos para perdonar a una persona, si usted está muy herido porque una persona lo ofendió y le cuesta perdonar, considere los méritos de Cristo. Piense que usted ha sido perdonado por los méritos de Cristo. Que usted no se ha acercado a Dios y que gracias al Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que Dios consideró la perfección, la obediencia, la santidad, la rectitud de Cristo como un motivo para perdonarle a usted. Y piense que si el Señor nos diga, se nos manifestara en persona y nos diga qué es lo que está estorbando tu perdón, y nos haga de alguna forma considerar sus méritos, diga, considérame a mí para perdonar a otro. ¿Acaso no seríamos capaces de actuar en perdón, o ya sea en perdón o cualquier otra actividad que no sea el considerar lo que Cristo ha hecho, los méritos de Cristo, como un motivo suficiente para obedecerle, ¿sí? para servirle, para entregar nuestra vida a Él? Considerar los méritos de Cristo, la persona de Cristo, como el motivo suficiente y único para
obedecer completamente nuestra vida cristiana y aún así no lo hacemos. Aún así no lo hacemos y es casi como un llamado de atención a considerar a eso. Y de hecho Pablo recuerda el Evangelio acá y le dice, y así como Dios los perdonó, y esa es la buena noticia del Evangelio, de que fuimos perdonados, sean ustedes también de esta forma con otros. Y finalmente, capítulo 5, versículos 1 y 2, en cuanto al andar que imita a Dios, vimos que se manifiesta en hábitos que buscan la edificación de otros, y vimos en estos versículos de que debíamos promover la verdad, limitar el enojo, proveer las necesidades físicas o materiales y también las espirituales. El andar que describe Pablo acá, entonces también el andar que imita a Dios se manifiesta en actitudes que buscan la unidad con otros, no afligiendo al espíritu, quitando lo que estorba una comunión armoniosa y practicando un perdón constante. Y Pablo ahora como que llega a una especie de conclusión, y al considerar el ejemplo del perdón de Dios en Cristo en el versículo 32, es como que Pablo hace un resumen y dice, como diciendo, en resumidas cuentas, en pocas palabras, lo que tienen que hacer, dice acá versículo 1, es: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y la idea acá es, de hecho, todos los imperativos que Pablo hace en esta sección, todos los imperativos están dados en una forma verbal que implica una actitud constante, implica una cualidad que debe ser habitual o que debe desarrollarte constantemente en nuestras vidas. Es decir, que no hace falta, no es suficiente solamente hablar la verdad una vez, no airarme una vez, ni ya está, yo ya lo hice, yo cumplí con todo esto, sino Pablo dice la exhortación a que sea un hábito, una práctica que esté presente constantemente en nuestras vidas. Y esta, la de ser imitadores de Dios, describe este mismo tipo de actitud, algo que debe ser constante o habitual. Y esta es la única exhortación en realidad en el Nuevo Testamento, a ser imitadores de Dios. Como dije al principio, Jesús sí nos invita, nos exhorta a quizás ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Pedro nos dijo ser santos como vuestro Padre es santo, etc. Pero acá, y eso hablaba al principio de que queríamos describir cómo se ve, cómo se manifiesta un andar que imita a Dios, para no irnos quizás a extremos o a cosas que no son lo que Pablo está exhortando acá. Y en este resumen que hace Pablo dice: imiten a Dios, y lo especifica en qué se da esta imitación en el versículo 2, y dice: y andad en amor. Entonces al final el andar en amor es lo que Pablo tiene en mente a la hora de exhortarnos a imitar a Dios en las relaciones, en el andar del creyente. Debemos buscar imitar a Dios en cuanto al amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y dice, entonces estén imitando a Dios y estén andando en amor. Entonces imitamos a Dios al amar a otros, ¿sí? Pablo dijo en Colosenses 3, versículo 14, de que el amor era el vínculo perfecto. Y ahí es un pasaje paralelo a este de Efesios, y lo voy a leer. Colosenses 3, 12 al 14. Pablo escribe: vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces recoge un poco la idea del contexto de nosotros. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si hay algo que Pablo resume o concluye de que debe gobernar todas las cosas, todo lo que el creyente debe vivir, hacer, sentir, se puede de alguna forma definir, resumir en el amor, en el andar en amor. Es el vínculo perfecto, es la forma en que preservamos la unidad, y ese es la actitud o el atributo que nos ayuda a evaluar aquellas cosas que sirven de edificación también
a otros. Pablo dijo a los corintios de que el amor era un camino más excelente que los dones, más excelente que todo el conocimiento, más excelente que toda la fe. Y posible que haga eco también de las palabras de Jesús cuando dijo en el capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, hasta ahí no es un mandamiento nuevo. Este mandamiento ya estaba, el de amar a vuestro prójimo. Pero el mandamiento nuevo está en lo que sigue. Dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora el mandamiento nuevo es amarnos a la luz del amor que hemos recibido de Cristo. Ya no amarnos como nosotros podríamos amarnos a nosotros, sino considerando el amor de Cristo. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y en el capítulo 15 vuelve a repetir una idea parecida de que si vosotros amáis, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, como también Cristo nos amó, es el ejemplo, es el camino más sublime, más excelente, el vínculo perfecto, es el nuevo mandamiento, es sobre todas las cosas lo que debemos hacer es amarnos. Y Pablo también describe de qué manera Cristo nos amó. Por si suena ambiguo, por si suena muy general, Pablo describe, dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús dijo que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Pablo dijo en Romanos 5:8 de que siendo aún pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice: en esto conocemos el amor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, Pablo lo lleva como al límite el tema de cómo imitamos a Dios, y comenzó simplemente con, tienen que hablar la verdad, no airarse, compartir, y denotaba actividades que proveían la edificación. Luego describió actitudes que proveen la unidad en cuanto a ya, no hábitos, no acciones, sino actitudes, en cuanto a la ira, el enojo, en contraste con la bondad, la misericordia, el perdón. Y ahora Pablo como que toma el ejemplo de Cristo y dice: saben, hermanos, la forma en que ustedes andan de manera digna, edifican a otros, imitan a Dios, es entregando su vida por otros, es amando con un amor sacrificial, un amor que imita el amor de Jesucristo por nosotros. El amor de Cristo fue que se entregó por nosotros. No solo nos dijo: mira, yo te amo, vosotros damos... hermano, no hay ninguna otra persona, un familiar, no hay nadie que te haya amado como nos ha amado Cristo. No existe mayor amor que este, y no existe mayor amor que tú puedas dar a tus hermanos, a tu familia, que dar tu vida por ellos. Si el amor no es algo que yo digo, no es algo que yo verbalizo, algo que yo le digo a mi hermano, es algo que yo hago por mi hermano, es algo que yo hago por mí. Y esto debe controlar y permear todo lo que yo hago, ya sea para edificación o para la unidad de la iglesia. Todo debe ser gobernado, porque yo no solo estoy diciendo de palabras algo, sino que mi vida se está entregando, y mi vida habla por encima de mis palabras. Y esto sirve también como la base para todo el resto. Si yo no amo realmente, no comprendo el amor de Cristo por mí, no voy a poder entregarme en amor a mis hermanos. Si yo no comprendo esto, no amo, tampoco voy a ser capaz de ser misericordioso y perdonar a alguien, porque no lo voy a amar. Si yo no soy misericordioso, entonces tampoco voy a ser capaz de quitar la amargura, el enojo, la ira. Si yo no quito la ira, no quito la amargura, voy a entristecer al espíritu. Si yo no quito todas estas cosas, mucho menos voy a practicar una vida que busque edificar a otro. Entonces, de alguna forma, todo está enraizado en el amor de Cristo, en el amor de Dios manifestado en Cristo, y entregándose por nosotros. Y al fin de cuentas, esto es lo que debe, o de alguna forma, de esta manera se manifiesta el andar que imita a Dios. Se manifiesta
de alguna forma imitando a Cristo, imitando el amor de Cristo. De esa forma manifestamos el andar que imita a Dios, no imitando los atributos de soberanía, decretando cosas, ni considerándonos soberanos, sino considerándonos siervos, considerándonos gente que se entrega por su hermano, gente que entrega su vida, no solo en sus acciones, sino también en todo lo que hace. Y esto sirve para calificar toda otra actitud y toda otra actividad que yo busque hacer en la iglesia. Estoy haciéndolo para edificar, estoy haciéndolo para promover la unidad, estoy entregando mi vida. Y Pablo dice acá que Cristo fue ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Y la idea acá describe ofrendas que se hacían de manera voluntaria, ofrendas que eran traídas de manera voluntaria, sacrificios voluntarios a Dios. Entonces nadie obligó a Cristo a entregarse por nosotros, y de alguna forma nadie nos obliga a entregarnos por otros, pero la manifestación de comprender que hemos sido amados por Dios, de que hemos sido salvados, de que nos hemos vestido del nuevo hombre, es que vamos a amar y vamos a entregarnos de manera voluntaria también por otros, de la misma forma en que Cristo se entregó por nosotros. Pablo comenzó hablando de la verdad, cada uno con su prójimo, y termina hablando del andar en amor. Y fue lo que dijo en el versículo 15, de que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Entonces, si están estas dos cosas, si está la verdad, y si está sobre todo la verdad motivada por el amor y toda otra actividad que esté entre medio, entonces va a ser más posible el crecimiento de otros, la edificación de otros por medio de nuestra actividad, que busca imitar a Dios, pero lo hacemos al imitar a Cristo, ¿sí? No buscamos imitar directamente a Dios, sino que Cristo, la manifestación final de la persona de Dios, que se humanó y nos dejó el ejemplo de cómo debe vivir el ser humano, es el ejemplo final de cómo imitar a Dios. Imitamos a Dios imitando específicamente el amor de Cristo entre nosotros. Y vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por el amor, Señor, que hemos recibido en ti. Gracias porque hemos sido perdonados. Gracias porque hemos sido amados con un amor sin igual, con un amor que nadie más nos ha amado, Señor, y rogamos de que el comprender este amor, el comprender que Cristo se haya entregado por nosotros, el comprender el Evangelio y recordarlo cada día, nos haga responder en una actitud que imite ese entregarse, imite ese amor, imite esas cualidades, Señor, y las repliquemos hacia otros creyentes, Señor. Muchas veces, tantas veces, Señor, buscamos a veces imitar a hombres, buscamos imitar a predicadores, a personas importantes que conocemos, Señor, y ninguna de ellas dio la vida por nosotros, Señor. Y queremos, Señor, que cambies nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar y de actuar, Señor, en cuanto a esto, y que podamos considerarte a ti, el ejemplo sacrificial de Cristo, el siervo humilde que se despojó de todo para servir, para dar su vida en servicio por muchos, en rescate por muchos, como dice Marcos. Señor, que pueda ser esa actitud, ese sentir que también en Cristo esté también en nosotros, en medio del andar, Señor, que busquemos manifestar en imitación a ti, Señor. Que puedan las personas vernos, como dijo el Señor Jesucristo, de que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y queremos manifestar, evidenciar eso, Señor, ya sea en tiempo de cuarentena o cuando todo esto pase, que puedan verse de manera tangible y visible este tipo de actitudes en nosotros, Señor. Porque entendemos entonces que ese va a ser el andar digno, el andar que manifiesta de manera total tu amor, tu gracia, que has derramado para con nosotros. Señor, te lo pedimos, tu ayuda, tu guía, tu sostén en medio de todo, de cada día, Señor, en que nos vemos tentados
a veces al enojo, a la mentira, a airarnos, Señor, a actuar con amargura, con resentimiento. Ayúdanos, Señor, a considerar de que nuestras actitudes deben promover la unidad, de que nuestras actividades deben proveer o promover la edificación, Señor, y por sobre todas las cosas debemos imitar el amor que hemos recibido en Cristo, Señor. Gracias una vez más por todo esto, por el Evangelio, por Jesucristo, por sus méritos, los cuales nos han justificado delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. No sé si Germán tiene que decir algo o cantamos.